Entonces tienen que darme la alternativa acá. La presión de vapor de agua es de 149 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión de vapor de una solución? La propiedad coligativa que se utiliza es... La ángel. No aparece la ángel, ahí apareció. Ya. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Sóplenme bien, no soplen mal. La propiedad coligativa que se utiliza para desarrollar este ejercicio es A, presión osmótica, B, elevación del punto de ebullición, C, disminución del punto de congelación, D, crioscopía, E, bulloscopía, F, disminución de la presión de vapor. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Tiempo extra, puntuación por todo, 50-50. ¿Alguien? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál es la presión de vapor? Si está hablando de presión de vapor, ¿qué propiedad coligativa? ¿Con qué propiedad coligativa desarrollo este ejercicio? Ay, por fin. F. Vamos a ver. 50-50. Pregunta al público. Bien, bien, Romy. Siguiente pregunta. Bonificación. Ya. La presión osmótica a 25 grados Celsius de una disolución que contiene 0,625 molares igual a 2,27 atm, B 15,27 atm, C 13,28 atm, D 14,48 atm, E 18,57 atm, F 20 atm. Respuesta definitiva. Ya, pues ayúdenme. Los pololos ahí que piensan juntos, Dios. B, ya, vamos a ver. Muy bien. Ya, siguiente. Siguiente. Ya. La presión osmótica de 300 mililitros de una solución que contiene 50 gramos de sacarosa a 20 grados Celsius es A, 14 atm, B, 11,6 atm, C, 10 atm, D, 9 atm, E, 9,5 atm, F, ninguna de las anteriores. ¿Cuánto les da? Ay, ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. De las cartas. Oh, rayos. Oh, no. Me parece que era eso. 8. En el Mario Party siempre morían esas partes de la... Ya.
acá, al agregar sal en el agua de cocción de los tallarines, el punto de ebullición en la presión de vapor respectivamente. De nuevo, al agregar sal en el agua de cocción de los tallarines, el punto de ebullición en la presión de vapor respectivamente, A aumenta, aumenta, B disminuye, aumenta, C aumenta y disminuye, D aumenta y no se modifica, E disminuye y no se modifica, F no se modifica y aumenta. La Romy dice aumenta y disminuye. Vamos a ver. Ya. Ya. A ver. Disminuye y aumenta. Me iba a soplar mal, Scarlett. Ya, acá. El etilenglicol es un anticongelante y si se prepara una disolución agregando 25 gramos de este compuesto y 65 gramos de agua, la solución se congela a considerar la constante crioscópica 1,86. A ver, F. ¿Qué es puntuación por 2? Muy bien, muy bien. No sé cómo anduvieron. Vamos a ver la tabla de clasificación. Vamos a ponerle... Ahí está la tabla de clasificación. Ya. Y eso sería el juego. Voy a... Ya vamos a la clase y voy a ver el chat. Ya. Entonces, ahora voy a ver el chat. Vamos a la clase. Voy a ver el tiro del chat, chicos, de qué están hablando. ¿Qué dice el público? Ya. Entonces, la reflexión del día. Vamos a ver acá. Ya. Vamos a empezar un nuevo contenido, chicos, que son los hidrocarburos. ¿Ya? Vamos a poner ahí. Ya, de partida, ¿cierto? Estas preguntas de hidrocarburos generalmente han salido, ¿cierto? En la PSU, en la PTU me imagino que igual van a poner algunas de estas preguntas en relación a esta unidad, ¿ya? Que es la introducción, ¿cierto? A la química orgánica. Comentarles inmediatamente, ¿cierto? Que nosotros vamos a... Hoy no sé qué pasó acá. Bueno, comentarles que nosotros vamos a... estoy compartiendo pantalla con ustedes, ¿o no? Que no sé si están viendo. Esto es una pantalla un poco... no sé si se está viendo. No, no sé qué estoy haciendo. Ya. Voy a dejar de compartir. Ahí. Voy a volver a poner la pantalla. Benja, después te contesto. Deja arreglar esto. Ahí. No sé si estoy compartiendo con ustedes pantalla. Creo que sí. Casi elimino la clase. Me urgí por un momento. Hubiese sido divertido. Terminó la clase. Ya. Entonces, asistencia. Ya. Ya. Entonces, chicos, vamos a empezar con el concepto de hidrocarburos. Benjita, después te contesto.
te contesto cuando termine, o sea, antes de terminar la clase te puedo contestar la pregunta, ¿ya? Para, como no irnos por las ramas. Entonces, chicos, estamos viendo hidrocarburos. Como les comentaba, en esta parte nosotros estamos introduciendo, ¿no es cierto?, a la química orgánica. Generalmente esta modalidad de la química orgánica yo la hago en 2 etapas. Una primera etapa que es todo lo que sea como más teórico, y una segunda etapa es ya poder empezar a ver, por ejemplo, temas de hibridación, recordar los conceptos de electrones de valencia, teorías de Lewis, ¿cierto? Todo el nivel electrónico lo vamos a dejar de los electrones de valencia, hibridación, lo vamos a dejar en una segunda etapa, ¿ya? Por lo tanto, en esta primera etapa nosotros vamos a empezar a ver como generalidades, cosas en las cuales debemos manejar, conceptos, por ejemplo, algunas palabras, abreviaciones, cómo yo identifico, por ejemplo, una cadena principal, cómo yo voy a nombrar ciertas moléculas, ¿ya? Entonces, en esta primera etapa vamos a empezar con el concepto de hidrocarburos, ¿ya? Como bien puede uno entender, ¿cierto? Si escucha la palabra hidrocarburo, sabemos más o menos de qué va a estar constituido un hidrocarburo, ¿ya? Está de cajón, como dicen los españoles, ¿ya? Va a estar constituido, ¿cierto?, de hidrógeno y carbono, ¿ok? Entonces nosotros vamos a encontrar distintos tipos de hidrocarburos, ¿ya? Vamos a tener 2 grandes, ¿cierto?, grupos de hidrocarburos que van a ser los hidrocarburos saturados e insaturados, ¿ya? Yo no sé si han escuchado el concepto de grasas saturadas y grasas insaturadas alguna vez. Cuando hablamos de una grasa saturada, no sé si lo han escuchado, el concepto de grasa saturada. Pero generalmente nosotros, ¿cierto?, asociamos una grasa saturada a una grasa que es como dañina, ¿cierto?, que genera cierto efecto dañino para el cuerpo, ¿cierto? Y una grasa insaturada es aquella que disminuye ese efecto, ¿ya? Si en biología, por ejemplo, vieron el concepto de grasas saturadas e insaturadas en algún momento, ¿cierto? Nuevamente lo vamos a tocar, pero desde la perspectiva de la química, ¿ya? ¿Qué significa que una grasa sea saturada y una grasa sea insaturada? ¿Ya? Nosotros generalmente las grasas saturadas las asociamos, por ejemplo, al LDL. No sé si conocen el colesterol, lo que se llama colesterol malo, el LDL. ¿Lo han escuchado alguna vez? El LDL. LDL. Vamos a poner ahí. L. Gracias, profe. ¿Ah? Gracias, nos vemos. Ah, de nada. Ay, tío, espérese. Bien, dígame. Lo que pasa es que hay un alumno que está con otra alumna. ¿Quién era? No Ya, sé si... ya sé quién es ya. ¿Sí? Contreras, la Mariana. Sí, exactamente. Ya, no hay problema. Ya. Saludos a Entonces, los niños, profe. Saludos a los ya, niños. gracias. Ya, entonces chicos, tenemos los LDL, ¿ya? Que son los llamados colesterol malo. Ahí le voy a borrar el cachito, le voy a poner un cachito. Ya, el colesterol malo, ¿cierto? Que son los LDL. Nosotros, ¿cierto? Asociamos los LDL, vamos a poner ahí, vamos a poner unos cachitos como el malo, ¿ya? LDL, colesterol malo. Y teníamos también, ¿cierto?, el colesterol bueno, que era el HDL, ¿ya? HDL. Entonces, la diferencia, ¿cierto?, entre el colesterol bueno y el colesterol malo, vamos a ponerle, a esto le vamos a poner, y le vamos a poner unas alitas, aunque no lo crean, son alitas. Ya, esos son alitas. ¿Ya? Entonces, vamos a tener el colesterol bueno, ¿cierto? O sea, el colesterol malo y el colesterol bueno, pero ¿en qué se diferencia? Yo, como le comentaba al grupo anterior, ¿cierto? Las grasas saturadas están asociadas generalmente, ¿cierto?, a este colesterol malo. El LDL que se va acumulando en las arterias genera lo que se llama el ateroma,
¿ya? El ateroma que va, ¿cierto? Justo saqué la... El ateroma, ¿cierto? Que se va acumulando en las arterias y las va tapando. Entonces, si en algún momento ustedes escuchan, por ejemplo, ateroma, claro, se genera, ¿cierto? Como un tope ahí, va acumulándose en las arterias, ¿cierto? Haciendo que el flujo, por ejemplo, de sangre aumente. ¿Por qué? Porque como disminuye el área, ¿cierto? Va a aumentar la presión en estos lugares y va a ir debilitando, ¿cierto? Las paredes de las arterias. ¿Ya? Entonces, esos son los HDL que se van, ¿cierto? Acumulando ahí en las arterias, las debilitan, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Pero ¿qué hace el HDL? El colesterol bueno. Es como el colesterol bueno, ¿cierto? Va a barrer ese colesterol malo. Lo va a limpiar. Va a ir haciendo que se elimine ese colesterol malo. ¿Ya? Por eso se dice que son los HDL, ¿cierto? El colesterol bueno y el LDL, el colesterol malo. ¿Ya? El colesterol, como les decía, el LDL está asociado a las grasas saturadas. ¿Y qué quiere decir que sean grasas saturadas? Son grasas, ¿cierto? Generalmente nosotros vamos a ver, de ahora en adelante, ¿cierto? Vamos a ver que las cadenas que son saturadas están llenas de hidrógenos, ¿ya? Saturadas de hidrógeno. En cambio, cuando tenemos, por ejemplo, cadenas de carbono con enlaces dobles o triples, ¿ya? Vamos a decir que son insaturaciones. Esas son las insaturaciones. Y eso genera, ¿cierto?, que no estén saturadas de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un aceite refrito? Un aceite, por ejemplo, que lo ocupan una y otra vez. Como yo les decía a los chicos en la mañana, por ejemplo, si ustedes compran, no sé, papas fritas en un carrito, no es por desmerecer el carrito, pero obviamente ese aceite, ¿cierto?, se utiliza una y otra y otra y otra vez, ¿ya? Y fríen después pollo encima, y fríen muchas cuestiones, entonces van saturando ese aceite, van llenándolo de hidrógeno ese aceite, y cada fritura, una tras otra, va llenándose de hidrógenos. Las cadenas se van llenando de hidrógeno, y eso hace, ¿cierto?, que se genera el LDL, que va tapando las arterias. ¿Ya? Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, cómo se relaciona algo que nosotros vivimos a diario, ¿cierto?, en nuestra alimentación, con la química, ¿ya? Cómo quizá una estructura molecular, ¿cierto?, puede afectar incluso nuestra alimentación, incluso nuestro día a día, ¿ya? Entonces vamos a borrar acá. Entonces nosotros, como les decía, ¿cierto?, vamos a hablar de grasas saturadas, de aquellas que van a tener, ¿cierto?, enlaces simples, y insaturadas, de aquellas que van a tener insaturaciones, enlaces dobles o triples, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando hablemos de enlaces simples, vamos a decir que estos enlaces simples se llaman alcanos, ¿ya? Este grupo de enlaces simples se llama alcanos. ¿Yo cómo voy a nombrar, por ejemplo, estos enlaces simples? Me tengo que aprender esta tablita, ¿ya? Según el número de carbonos va a tener un prefijo, ¿ok? En este caso, como son 2 carbonos, va a empezar, ¿cierto? El prefijo que voy a utilizar va a ser et, y como son enlaces simples, la terminación va a ser ano, ¿ya? Como es un enlace simple, ¿cierto?, en el cual están unidos, la terminación, ¿cierto?, va a ser ano. En este caso, ¿cierto?, vemos que tiene un enlace simple, por lo tanto la terminación es ano, ¿ya? ¿Qué hubiese pasado si hubiese tenido un enlace doble? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si hubiese tenido un enlace doble, vamos a decir que es un alqueno, ¿ya? Por lo tanto, en este caso tenemos 3 carbonos. 1, 2, 3. Por lo tanto, ¿cierto? Como son 3 carbonos, su prefijo es pro, y la terminación, como tiene un enlace doble, ahí, ¿cierto?, podemos identificar un enlace doble, la terminación va a ser eno. Por lo tanto, ¿cierto?, ahí tenemos el enlace doble, por lo tanto va a ser un propeno, ¿ya? Terminación eno porque tiene, ¿cierto?, un enlace doble, ¿ok? Un prop, porque son 3 carbonos, 1, 2, 3, prop, el prefijo prop, más terminación eno, porque es un alqueno, ¿ok? Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, es un enlace triple? Vamos a ver, ¿cierto?, que si es un enlace triple, en este caso también son 3 carbonos, ¿ya? 1
2, 3, por lo tanto es un prop, y como tiene un enlace triple, es un alquino. La terminación es ino, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Tiene 3 carbonos, va a ser un prop, y le sumo, ¿cierto? La terminación, que sería un ino. ¿Por qué? Porque tiene un enlace triple. ¿Se entiende? Entonces, enlace simple, terminación ano. Enlace doble, terminación eno. Y enlace triple, terminación ino. ¿Ya? Y según el número de carbono, ¿cierto? Vamos a decir si es met, et, prop, but, pen, ex, et, oc, non y dec. Eso, los prefijos lo tienen que manejar, por lo menos hasta el 10. ¿Ya? Por lo menos hasta el 10 es necesario que lo maneje. Entonces, cuando tenemos un carbono va a ser met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 but, 5 pent, de pentágono puede ser, 6 ex, ¿cierto? 7 ep, 8 oct, de octanaje, ¿cierto? 9 non y 10 dec. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, importante aprenderse los prefijos. De aquí a la otra clase tienen que manejarlos ya. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿cómo se iba a llamar cuando eran enlaces simples? Enlaces simples. ¿Cuál era la terminación? Voy a ver el chat. Ah, no, ya. Enlaces dobles. Enlaces dobles. ¿No? Y enlaces triples. Y no, perfecto. Ya. Entonces, dicho eso, vamos a identificar acá, ¿esto qué sería? Un alcano, alqueno o alquino. No importa el nombre. Primero vamos a identificar, ¿cierto? Primero vamos a identificar si es un alcano, alqueno o alquino. Alcano, alqueno o alquino. ¿Qué será esto que tiene un enlace doble? Alqueno. Alqueno, perfecto. Alqueno. ¿Ya? Recuerden que cuando tiene enlaces dobles es un alqueno. ¿Ya? Es un alqueno. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros identificamos el enlace doble, por lo tanto es un alqueno. ¿Ok? Acá, ¿qué es lo que es? ¿Un alcano, alqueno o alquino? Alquino. Alquino, perfecto. Tiene un enlace triple. Alquino. Acá los quiero ver. ¿Qué será acá? ¿Qué pilla, profe? Eso no nos lo ha pasado. ¿Por qué haces eso? Bueno, porque me gusta que piensen. ¿Qué creen que es? Alquino. Alquino, perfecto. Alquino. Son 3 enlaces, ¿ya? 1, 2, 3. Un alquino. Y si fuera un alqueno, tendría solamente una... Ahí, no se nota ahí. Tendría solamente esa, ¿ya? No tendría la rayita de afuera. Todavía no vamos a decir cómo se llaman esas estructuras, ¿ya? Alquino, perfecto, ¿ya? Alquino. ¿Y esta? ¿Sería un alcano, alqueno o alquino? Alcano. Alcano, perfecto, ¿ya? Alcano. Muy bien. Listo, logro desbloqueado. Avancemos un poco más. Primer logro desbloqueado. Ya, aquí ya me puse pesada, como se dice. Acá vamos a identificar, ¿cierto? Nuestra primera estructura. ¿Cómo se llamará esta estructura que tiene 2 carbonos y un enlace triple? Vamos a ver los prefijos, si les cuesta.
Ya, 2 carbonos. Era esto. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Cómo se llamará esta estructura? Etino. Etino, perfecto. Ya. La que está acá tiene 4 carbonos. Por lo tanto, 4 carbonos es but. ¿Cómo se va a llamar esta estructura? Butano. Butano, perfecto. Y si tiene un carbono, met, ¿cierto? ¿Cómo se va a llamar esa estructura? Metano. Metano. ¿Ya está? Vamos a ver el chat. Meteno. Ya, si eran 2 carbonos, es et. ¿Ya? Por eso les digo que tienen que aprenderse los prefijos. Eteno, perfecto. Eteno. ¿Ya? ¿Ya? Este es habíamos dicho, ¿cierto?, que era el etino. Vamos a ver que... Ah, ya. El etino también lo pueden conocer como el acetileno, ¿ya? Que se ocupa para soldar. El butano y el metano lo pueden encontrar, por ejemplo, bueno, el metano para aprender, por ejemplo, lo que ustedes usan, ¿cierto?, de gas licuado, los que usan gas licuado. El típico gas licuado, ¿cierto? El butano también lo podemos encontrar, ¿cierto?, en galones. Y el etano, ¿qué pasó? ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? Chicos, ¿qué pasó? Alguien levantó la mano. Me confundo cuando levanta la mano. No sé si... Ahí está el chat. A ver, voy a revisar. Ah, se apretó solo. Ya. Ya. En fin. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros habíamos visto ya vimos esta tabla. Esta tabla tenemos que manejarla bien, chiquillos. ¿Ya? Entonces de aquí a la otra semana tenemos que ya manejar los prefijos. ¿Ok? Así que ahí es tarea de ustedes que se lo aprendan. Lamentablemente se lo tienen que aprender. ¿Ya? Sí o sí. ¿Por qué? Porque esto después lo vamos a utilizar, por ejemplo, en grupos funcionales y todo eso, vamos a seguir utilizándolo. Cuando yo les digo que algo hay que aprenderse, se lo tienen que aprender. Igual que las concentraciones químicas, por ejemplo, que después la utilizamos para determinar las propiedades coligativas, así mismo, ¿ya? Esto es una continuación. Ya, entonces nosotros, ¿cierto? Vamos, acá tenemos una estructura, y esta estructura, ¿cierto?, va a tener ciertos pasos para yo poder identificar el nombre, ¿ya? Yo primero que todo, ¿cómo yo voy a nombrar esta molécula? Va a tener una nomenclatura, ¿ya? Y va a tener, ¿cierto?, unos pasos que nosotros tenemos que seguir. Primer paso, yo identifico la cadena principal, ¿ya? Es importante que inmediatamente nosotros identifiquemos, ¿cierto?, la cadena principal. Ahora, la cadena principal, si no hay insaturaciones, o sea, si no hay enlaces dobles o triples, siempre va a ser la cadena más larga, ¿ya? Si hay solamente, por ejemplo, enlaces simples, siempre yo tengo que elegir la cadena más larga. Pero en este caso, como yo tengo enlaces dobles, necesariamente mi cadena principal va a tener que tener esas insaturaciones dentro de la cadena principal. Yo no puedo dejar mi cadena principal con dobles enlaces afuera, ¿ya? Aunque la cadena sea más chiquitita, ¿ya? Siempre tiene que ir esos enlaces dobles, ¿ok? Eso es necesario y suficiente, ya no, en ese sentido no hay trance, ¿ya? Siempre tengo que tener mis insaturaciones dentro de mi cadena principal, ¿ok? Si es que hay insaturación. Si no las hay, voy a elegir la cadena más larga, ¿ya? Luego de elegir la cadena más larga, ¿cierto?
voy a enumerar los átomos de carbono, ¿ok? Entonces vamos a elegir la cadena más larga. En este caso, como hay insaturaciones, necesariamente tienen que ir esos enlaces dobles dentro de mi cadena principal. Todo lo que queda afuera de mi cadena principal, todo lo que va a quedar afuera de mi cadena principal, nosotros les vamos a llamar radicales, ¿ya? Y esos radicales van a tener, y esos radicales, que los vamos a poner ahí, ¿cierto? Van a tener, vamos a tener que nombrarlos, ¿ya? ¿Cómo nombramos esos radicales que están en azulito? Vamos a volver a la diapo anterior para ver cómo nombramos esas cositas que quedaron en azul, ya que llamamos radicales. Entonces, yo para nombrar un radical, fíjense que nuevamente tengo que considerar la cantidad de carbonos. En este caso, nosotros decíamos que cuando era un carbono, ¿cierto? Era met, ¿cierto? Sigue la misma lógica según el número de carbonos, pero ahora la terminación para esos radicales es hilo o il. En este caso, si es un carbono, va a ser metilo o metil. Si es 2 carbonos, va a ser etilo o etil. Si es 3 carbonos, propilo o propil. Si es 4, butilo o butil. Si es 5, pentilo, pentil, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ahora también podemos encontrar, ¿cierto?, unos nombres especializados para este tipo de radicales. ¿Cuál es importante que yo me aprenda? ¿Ya? ¿Cuál es importante que yo me aprenda así como de memoria? Que me va a aparecer harto. El isopropilo generalmente aparece, ¿ya? Generalmente lo he visto en varios ejercicios, incluyendo la PSU, y el terbutilo, ¿ya? Esos dos son sumamente importantes que se los aprendan porque generalmente aparecen. Isopropilo y terbutilo. El resto, bueno, para recordarlo. Ya si en algún momento hay un radical que no se acuerdan, pueden volver a esta diapo, pero por lo menos el isopropilo y el terbutilo lo tenemos que manejar bien. ¿Ya? ¿Ok? Y así esta estructura, si la vemos, por ejemplo, fuera de la cadena principal, o sea, formando un radical, la vamos a poner terbutilo. ¿Ya? Y lo mismo el isopropilo. Entonces ahora vamos a ver nuevamente un ejemplo donde efectivamente aparece, ¿cierto?, esta estructura que está aquí, para que se acuerden. ¿Ya? Entonces, nuevamente vamos, ¿cierto?, a nuestra cadena. Habíamos visto, ¿cierto? Habíamos seleccionado nuestra cadena principal, ¿cierto? Considerando los enlaces dobles, nuestras insaturaciones, y también, ¿cierto?, les comenté que esto que quedaba afuera eran, ¿cierto?, los radicales. En este caso, ¿cierto?, fíjense acá que tenemos el radical que yo les dije, el isopropilo. Por lo tanto, tengo un isopropilo acá, isopropilo, y acá tengo un metil. Esos son mis radicales. Tengo un metil y un isopropilo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo voy a nombrar esta molécula? Yo primero tengo que identificar desde dónde parte estos carbonos. Si parte desde acá o si parte desde acá. ¿Ya? Si parte desde, vamos a ponerle estrellita, o parte desde corazón. ¿Ok? Entonces, acá, ¿por dónde puede partir? Bueno, puede partir por acá o por acá. ¿Cuál va a ser la que va a ganar? Siempre va a ganar el que tenga el número más chiquitito. En este caso, nosotros como el doble enlace, como hay doble enlace, tiene prioridad, ¿ya? Si no hubiera doble enlace, yo tendría que ver los radicales, que siempre tienen que tomar los números más pequeñitos, ¿ya? En este caso, como hay enlaces dobles, yo tengo que ver los enlaces dobles, que tomen los números más pequeños. Entonces, en este caso, si yo parto por acá, me quedaría, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Si yo parto desde abajo, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar carbono 7, carbono 6, carbono 5, carbono 4, carbono 3, carbono 2, carbono 1. ¿Ya? Entonces, yo tengo que buscar siempre los números más pequeños. ¿Ya? En este caso, vamos a moverlo un poquito,
En este caso, ¿cierto? Siempre tengo que buscar el número más pequeño. Entonces, mi doble enlace, por ejemplo, acá está entre el 1 y 2, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a tomar el número más pequeño. Entre 1 y 2, ¿cuál es más pequeño? 1. Por lo tanto, voy a decir que mi doble enlace, en este caso, si parte desde acá, va a estar en 1,4. Si parte desde acá, mi doble enlace estaría en 3,6. Por lo tanto, ¿cuál es más pequeño? ¿1,4 o 3,6? ¿Cuál es más pequeño, 1,4 o 3,6? Si me dicen 3,6, me golpeo contra la pared. 1,4, por lo tanto, voy a partir desde 1,4, ¿ya? Voy a partir desde 1,4, ¿ok? Como parto desde 1,4, ¿cierto? Yo voy a tener que identificar, ¿cierto? Yo cómo voy a nombrar esto entonces, voy a nombrarlo de la siguiente manera, ¿ya? Voy a nombrarlo de la siguiente manera. Vamos a borrar ahí. Voy a nombrarlo de la siguiente manera. 5 isopropilo. ¿Dónde está mi isopropilo en 5? ¿Por qué va el isopropilo antes que el metil? ¿Ya? Siempre tengo entre paréntesis que nombrar primero mis radicales. En este caso, ¿cierto? Tengo radical isopropilo y el metil. ¿Por qué va primero el isopropilo? Porque va en orden alfabético. Yo siempre tengo que nombrar mis radicales en orden alfabético. En este caso, ¿cierto? Como la I está antes, ¿cierto? Que la M en el abecedario. Ahora, si no se acuerdan del abecedario, está muerto, ¿ya? Entonces, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿ya? J, K, L, M, ¿ya? Entonces, según el orden alfabético, va primero el I, ¿cierto? Antes que el M. Por eso yo nombré primero el isopropilo. 5 isopropilo, o isopropil, 3 metil, y luego tengo que nombrar dónde están mis enlaces dobles. ¿En qué número están mis enlaces dobles? En 1, recuerden que entre 1 y 2, ¿cierto? Siempre va a estar en el más chiquitito. 1,4 son 7 carbonos, por tanto es un hepta, ¿ya? Di porque tiene 2 enlaces dobles y terminación eno porque es un alqueno, ¿ya? Ahora veo el chat. 1,4. ¿Ya? Por lo tanto, de esta manera yo nombro, ¿cierto? Esta estructura. ¿Ya? Nombro primero mis radicales, veo el orden alfabético, ¿cierto? En este caso, isopropilo, la I va antes, ¿cierto? Que la M en el abecedario, así que primero nombro el isopropilo, digo dónde está posicionado, ¿cierto? En qué carbono está el isopropilo, en este caso está en el carbono 5, por eso digo 5 rayita isopropilo, 3 metil, porque el metil está, ¿cierto? En el carbono 3, 1,4 porque tengo un enlace doble en 1, y en 4, ¿cierto? Hepta porque son 7 carbonos, y di porque son 2 enlaces dobles. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con respecto a esto? Vamos como pasado el tiempo. Ah, ya. Ok. Ya. Entonces eso sería.